Muy buenas tardes a todos los presentes. Les saluda Sharma Limoina de la Dirección General de Presupuesto Público y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual sobre el tema aplicación del artículo 50 de la Ley 31728 y seguimiento a la ejecución del Decreto de Urgencia 009-2023, ello dirigido a los pliegos de los gobiernos regionales. Bien, la presente reunión tiene por finalidad brindar orientación para la presentación de solicitudes de la devolución en el marco del artículo 50 de la Ley 31728 y recomendaciones que fortalezcan el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados en el marco de las declaratorias de emergencia. Antes de iniciar con la presente capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Asimismo, también debo señalar que al final de esta capacitación se dará respuesta a las preguntas que se formulen en el chat de la sala, para la cual le pedimos a todos los presentes que se identifiquen con sus nombres completos y el pliego al que representa. Ahora sí, iniciamos con la presente capacitación y para ello voy a dar la bienvenida a nuestro expositor, Alberto Saldarriaga Villavicencio, especialista en presupuesto para emergencias de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEP. Adelante, Alberto, bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos a esta primera sesión de capacitaciones que vamos a tener. Nuevamente me presento, soy Alberto Saldarriaga, soy especialista en presupuesto de emergencias de la Dirección General de Presupuesto Público, específicamente como parte del equipo de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Como parte de esta presentación vamos a tener dos partes. En la primera parte vamos a explicar lo que son los lineamientos aprobados mediante Resolución Directoral 0016 del 2023. Y vamos a establecer lo que son los alcances de los lineamientos, cuál es su ámbito de aplicación, cuáles son los tipos de notas modificatorias que estarían considerados para poder ser candidatas a devolución, y aparte también los resultados de la metodología de estimación que se ha establecido y el cronograma para la presentación de solicitudes. En la segunda parte de esta capacitación vamos a hablar acerca del Decreto de Urgencia 009. Esta segunda parte tiene dos subpartes. En la primera vamos a hablar acerca del ámbito de aplicación o de la intención del dispositivo legal. Vamos a presentar un pequeño análisis prospectivo de lo que son los diferentes daños que estarían siendo causados en el marco del fenómeno del Niño para el periodo 23-24. Y vamos a terminar con lo que es el pantallazo de lo que resulta el estado situacional actual de la ejecución del Decreto de Urgencia 009-23. Y vamos a brindar algunas recomendaciones a tener en cuenta para mejorar la ejecución de los recursos asignados mediante este dispositivo. Comenzando para la primera parte de los lineamientos, si pasamos al siguiente slide, podemos ver claramente cuáles son los diferentes numerales y el artículo en realidad que engloba todos estos lineamientos. Entonces, de acuerdo con el artículo 50 de la ley número 31728, específicamente nos centramos en los numerales 50.1 y 50.3. En el caso del 50.1, se establece que el Ministerio de Economía y Finanzas realiza transferencias de partidas a favor de los gobiernos regionales y gobiernos locales con zonas declaradas en estado de emergencia. Acá, una pequeña precisión respecto al tema de zonas. Se está considerando zonas a todos aquellos distritos que formen parte de los dispositivos legales que declaran estado de emergencia a nivel nacional, en este caso por todo el tema de peligros asociados a la emergencia de lluvias, precipitaciones fluviales y algunos otros. Y que efectuaron, a su vez, estos pliegos, tanto los gobiernos regionales y locales, modificaciones para habilitar la actividad 506.144, es decir, la actividad emergencia. Esas transferencias a favor de los gobiernos regionales y locales, y por favor mucha atención en este punto porque va a servir parte de la discusión y de las láminas que vamos a ver a continuación, están orientadas a lo que es financiar el gasto operativo y de funcionamiento, así como las inversiones que fueron materia de anulación. Y en realidad quiero resaltar el tema de materia de anulación, porque en realidad ese es el tipo de modificación que va a estar sujeta a la devolución de recursos. Es decir, ya de por sí, la ley número 31728 en su artículo 50 contempla que la devolución de recursos que realiza el Ministerio de Economía y Finanzas es solamente de devolución a aquellas partidas que fueron materia de anulación. Y el 50.3 para resaltar que dentro de las modificaciones que se efectuaron, se exceptúan de lo que está en el marco de la devolución las modificaciones a favor de las partidas de mantenimiento, de acuerdo con lo señalado en el artículo 4 del Decreto de Urgencia 009-2023. Entonces, ya lo que te establece la norma
más o menos dimensiona qué tipo de notas modificatorias son las que se deberían aceptar, incluso qué tipo de partidas de gastos son las que se verían excluidas. Vamos a la parte de la derecha. ¿Cuál es el ámbito geográfico de intervención? En el caso de los gobiernos locales, se está considerando todo gobierno local asociado a un distrito, que como habíamos mencionado antes, distrito igual zona, a todo distrito que esté declarado en emergencia en alguno de los dispositivos legales que han salido a lo largo del año. Y asimismo, para el caso de los gobiernos regionales, para identificar qué gobierno regional está sujeto a la compensación, basta con que un distrito dentro de un departamento haya sido declarado en emergencia para que todo el pliego del gobierno regional esté sujeta a esta devolución. Se asumen obviamente que son todas las notas modificatorias efectuadas por las unidades ejecutoras del pliego. Una pequeña precisión en este momento: es muy importante considerar que siempre vamos a nosotros a brindar las devoluciones de aquellas notas modificatorias que se hayan efectuado en la vigencia del dispositivo legal. Es decir, si un dispositivo legal tuvo vigencia desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo, todas las notas modificatorias que se hayan realizado dentro de ese periodo son las que estarían sujetas a devolución. Si es que la nota modificatoria fue hecha el 28 de febrero, no formaría parte. Es por eso que hay que considerar mucho las notas modificatorias que se hicieron dentro de los periodos de cada una de las declaratorias de emergencia. Siguiente, por favor. Siguiendo con el tema de la presentación, respecto a los alcances del artículo 50 y en realidad lo que ya te establece los lineamientos aprobados por Resolución Directoral 016, te establece que como estamos sujetos al tema de la anulación de los créditos presupuestarios, los tipos de notas modificatoria 1 y 2 no estarían sujetos a devolución. ¿Por qué? Porque los tipos de nota modificatoria, en el caso de los tipo 1, son transferencias de partidas que realiza el Ministerio de Economía o algún otro sector a favor de los pliegos. En este caso, eso no requiere a una anulación, sino es más que nada una habilitación de partidas, por lo cual no se estarían considerando como parte de la devolución. En el caso de las notas modificatorias de tipo 2, tampoco, considerando que también son habilitaciones de recursos por la percepción de mayores ingresos. Entonces, esta inclusión de los saldos de balance, por ejemplo, tampoco estarían considerados como parte de la devolución. Incluso dentro de las notas tipo 3 y tipo 4, que sí están sujetas a devolución, porque las notas 3 son anulaciones y habilitaciones dentro de la unidad ejecutora, mientras que las notas tipo 4 son anulaciones y habilitaciones entre unidades ejecutoras. Si bien como tal sí podrían entrar, existen ciertas excepciones de acuerdo con lo que establece el propio articulado de la Ley 31728. ¿Cuáles son esas excepciones? Vamos de uno en uno. En la cajita de abajo pueden ver que estarían exceptuadas las habilitaciones a las partidas de gasto de mantenimiento, que ya en los lineamientos se establece cuáles son esas dos partidas de gasto que en caso se hayan hecho anulaciones y habilitaciones no entrarían como parte de la devolución. Es la partida de servicios de mantenimiento y suministros para mantenimiento. ¿Por qué estas partidas no forman parte de la devolución? Porque se establece en el 50.3 que todas las habilitaciones que se han hecho para estas partidas quedan exceptuadas considerando que se está exceptuando el artículo 4 del decreto de urgencia 009 del 2023. Entonces, nuevamente, notas modificatorias de tipo 3 y tipo 4 que se hayan realizado para habilitar las partidas de mantenimiento no estarían consideradas como parte de la devolución. Vamos al punto 2. Habilitaciones y anulaciones dentro de la actividad 506.144. ¿Qué pasa si es que yo he realizado la anulación de un crédito presupuestario en una partida de gasto dentro de la actividad 506.144 para habilitar otra partida de gasto dentro de la misma actividad? Eso tampoco estaría sujeto a devolución, porque en realidad ahí estaríamos sumando y restando, restando y sumando el mismo presupuesto dentro de la actividad. ¿Qué es lo único que sí estaría sujeto a devolución nuevamente? Son las anulaciones a estructuras funcionales programáticas diferentes de la actividad 506.144 para habilitar a esta última. Vamos al punto 3. Tampoco estarían siendo consideradas como parte de las devoluciones las habilitaciones a la actividad 506.144, pero con cargo a alguna anulación que se haya hecho los créditos presupuestarios de partidas restringidas, como puede ser, por ejemplo, el tema de los servicios básicos, el tema de servicios de mantenimiento, suministros de mantenimiento, alquileres. Si es que la partida restringida pues estuvo sujeta a anulación y es una restringida en el marco de la ley de presupuesto, específicamente en el artículo 9 de la ley de presupuesto, tampoco se está considerando como parte de la devolución porque se deben salvaguardar aquellos créditos presupuestarios de las partidas de gasto que son consideradas prioritarias
en el marco de la ley de presupuesto. Vamos al punto 4. Tampoco se estarían considerando si es que la afectación, y esto nuevamente es para los gobiernos regionales, si es que la afectación del presupuesto, de los créditos presupuestarios, de los programas presupuestales que hayan sido materia de anulación, supere el 10%. Ese es un mecanismo de control para evitar el desfinanciamiento o el sobredesfinanciamiento de los programas presupuestales. Entonces, nosotros como Dirección General de Presupuesto Público realizamos la evaluación de que las anulaciones a nivel pliego del gobierno regional no superen ese 10% para estar seguros de que no se están desfinanciando y afectando el alcance de las metas de los programas presupuestales. Como último punto, también se está excluyendo todas aquellas habilitaciones a la 506.144 que estén fuera del plazo de declaratoria de estado de emergencia, como ya lo habíamos señalado en la lámina anterior. A continuación, en la siguiente lámina, podemos observar, en la siguiente lámina, podemos observar cómo se estiman los diferentes montos de devolución. En el caso de la estimación de los montos, se consideran dos escenarios que también los pueden ustedes contemplar dentro de los lineamientos. El escenario 1 compara lo que es el marco modificado, es decir, todos los recursos que han sido habilitados a la actividad 506.144, considerando todas las excepciones antes vistas. Ese monto final se compara con la ejecución del presupuesto dentro de esa actividad, sin considerar el devengado de la ejecución, producto de las transferencias de recursos que se estuvieron proveyendo como parte del Ejecutivo. Es decir, el devengado anual de esa actividad para esas partidas de gasto, se le quita o se le deduce el devengado que haya sido asociado a lo que es la transferencia de partidas mediante algún dispositivo legal como el DU 009-2023, por ejemplo. Comparamos los dos montos. Comparamos el monto habilitado para la actividad emergencia como también su monto ejecutado sin considerar esos dispositivos legales. En caso lo que yo haya modificado es mayor a lo que yo estoy ejecutando, se le me devuelve solamente el monto de ejecución. Sin embargo, si es que lo que yo estoy modificando es menor o igual que lo que yo estoy ejecutando, como máximo se me va a devolver el monto que yo he habilitado dentro de la actividad 506.144. Algunos temas a considerar aquí. No significa que no se va a devolver todo el monto modificado de los recursos. Lo que queremos en este momento y el espíritu tanto del artículo 50 como también el espíritu de los lineamientos es motivar a la ejecución de los recursos. Mientras más ejecuto mis recursos, más voy a estar cerca de este techo establecido que es el monto del marco modificado y con eso voy a poder recibir más recursos. Y adelantándome un poco a lo que van a poder ver en este slide, es muy importante que consideremos que ustedes pueden presentar hasta 4 veces las diferentes solicitudes de devolución. En la parte inferior pueden ver que pueden presentar las solicitudes de devolución o al 15 de agosto, o al 15 de septiembre, al 15 de octubre o al 15 de noviembre. Se está considerando esto teniendo en cuenta que los plazos para poder tanto validar la información que nos alcancen, como también realizar toda la propuesta normativa de devolución, podría tomar alrededor de 2 semanas. Entonces, es importante que a partir de esa fecha de corte, que es el 15 de agosto, puedan ingresar todas las solicitudes y en caso, por ejemplo, ustedes ingresen una solicitud de devolución el 16 de agosto, no es que no va a ser reconocida, sí va a ser, pero al mes siguiente. Es decir, como parte del corte del 15 de septiembre. Por favor, es muy importante y reitero nuevamente que puedan respetar los plazos de presentación de las solicitudes de devolución, en tanto sea una urgencia para ustedes poder recibir los recursos de manera anticipada. Y nuevamente vuelvo a resaltar, es muy importante que sigan ejecutando los recursos para que puedan acercarse cada vez más al marco. Vamos a dar un ejemplo adicional. Si es que yo debiese recibir, por ejemplo, 100.000 soles, porque es la cantidad máxima de modificaciones que he hecho, pero con este ejercicio que se está haciendo de comparación con el monto ejecutado, como máximo yo he ejecutado 50.000 soles, en esta primera corte de devolución me va a ser asignado 50.000 soles. Los 50.000 soles restantes los puedo recibir siempre y cuando yo haya continuado mi ejecución en los próximos meses. Así que es muy importante que nuevamente sigan con su ejecución para que se puedan brindar todos los recursos asociados a lo que es el marco modificado. Siguiente, por favor.
Vamos a comenzar en este momento con la parte 2. Les voy a resaltar al final que igual es altamente necesario que puedan hacer cualquier consulta para que se les pueda resolver. Entonces, como parte de esta parte 2, vamos a esclarecer y también ver el seguimiento de lo que es el Decreto de Urgencia 009-2023. Como se muestra en pantalla, pueden ver que el Decreto de Urgencia 009-2023 tiene un objeto, tiene un alcance y también tiene prácticamente una finalidad para los recursos que han sido seleccionados y transferidos. Entonces, ¿cuál es el objeto del Decreto de Urgencia 009-2023? Es atender o establecer el marco para poder permitirles a ustedes atender el peligro inminente y las emergencias que están asociadas a todo lo que son las intensas precipitaciones pluviales y los peligros asociados. Es decir, toda intervención que ustedes estén realizando para poder atender este contexto puede recibir financiamiento por parte del DEU 009 que se aprobó y se adjudicó la primera semana de marzo. Ahora, ¿cuáles son nuevamente las zonas que estarían comprendidas? De acuerdo con el siguiente punto, son todas aquellas zonas que vienen siendo declaradas en estado de emergencia a partir del 6 de febrero del 2023. Ya te establece que aquellas zonas que hayan sido o que tengan una declaratoria vigente, y si han recibido los recursos a partir de este decreto de urgencia, pueden realizar la ejecución de los mismos, siempre y cuando las intervenciones que realicen sean para el fin que establece el decreto de urgencia, que es atender el peligro inminente y o los daños por toda esta situación de emergencia que estamos viviendo. Y el tercer punto es que los recursos transferidos se registran en la finalidad atención de peligro inminente y emergencias que forma parte de la actividad 506.144 del programa presupuestal 068. En la parte de la derecha podemos ver cuáles son esas intervenciones a ejecutar. Ahora, ¿quién determina estas intervenciones a ejecutar? El sector, en este caso, tanto PCM como también Defensa, han establecido cuáles son el listado de las intervenciones a ejecutar en el proceso ya sea de respuesta, preparación, rehabilitación y demás. Alguna de estas, porque es un listado de aproximadamente 12 intervenciones, ahí se está colocando la cita que es el anexo 3 del Decreto Supremo 132 del 2017, pueden ver que estas intervenciones están asociadas tanto a limpieza y descolmatación, mejora en la transitabilidad de vías, mejora de saneamiento básico, movilización y atención de brigadas, la adquisición de kits o bienes de ayuda humanitaria, control de brotes o epidemias, transporte e instalación de infraestructura móvil y apoyo social a viviendas afectadas, entre otras intervenciones. Es muy importante que los recursos asignados mediante el decreto de urgencia sirvan para poder realizar estas intervenciones en el marco nuevamente de peligro inminente y atención de la emergencia. Siguiente, por favor. Ok, ¿cuál es el panorama que estamos viendo para los próximos meses? Ya el CENEPRED, en realidad, la estimación que ha hecho el CENEPRED la estableció en el quincena de mayo del presente año, ya ha identificado que por inundaciones se va a tener un total de 826.140 afectados, y en el caso de movimientos en masa o deslizamientos, se va a tener un total de afectación de poco más de 1.200.000 afectados. Y esto es en el escenario de muy alto riesgo, es decir, la población que es lo más cercano a estar altamente expuesta a alguno de estos dos sucesos. De hecho, en la parte inferior se está colocando de manera explicativa cuáles son los elementos que potencialmente se van a ver afectados. Y acá cuáles serían las principales 5 regiones o los principales 5 ámbitos en los cuales se va a ver afectada tanto la población como las viviendas. Y aquí solamente estamos considerando infraestructura vial, pero también hay una afectación importante en infraestructura educativa y en infraestructura de salud. Es muy importante considerar este panorama porque los meses que se están avisorando para el fenómeno del Niño 23-24 ya prácticamente van a iniciar desde el presente mes de agosto hasta prácticamente octubre, que se van a dar tanto precipitaciones por encima de lo normal en la costa norte del país, como también lo que es déficit hídrico, algún otro, y también estaríamos viendo que esas precipitaciones tendrían una alta afectación durante los meses del siguiente año. Así que es muy importante considerar a la población afectada y poder destinar en el presente año los recursos que todavía no han sido materia de ejecución en el marco del DEU 009 para atender a cada uno de estos elementos mostrados en pantalla. Ahora, ¿cuál es la situación de la ejecución del presupuesto del decreto de urgencia 009? Como se muestra en esta siguiente lámina, por favor, la siguiente lámina. Sí, como mostramos en la siguiente lámina,
el avance de ejecución en realidad solamente asciende a un 44% de los recursos que fueron asignados desde marzo. Entonces, a poco más de 5 meses de haberse asignado los recursos, solamente tenemos un avance poco mayor al 40%. Vemos igual que hay un avance significativo y mayor en lo que es tanto el certificado del crédito presupuestario por los gobiernos regionales y también por los gobiernos locales que están en la parte inferior. Entonces, los gobiernos regionales tienen un avance de certificación del 53%, mientras que los gobiernos locales tienen un avance de certificación del 68%. Si es que vemos un poco a la derecha, podemos ver cuánto es el número de gobiernos regionales que recibieron recursos y que están críticos. En este caso fueron 4 gobiernos regionales que hasta la fecha no muestran ejecución alguna de los créditos presupuestarios asignados, como también cuáles son los gobiernos locales que estarían críticos al no presentar ningún tipo de ejecución, que en este caso serían 310. Preocupa bastante que solamente 2 gobiernos regionales que recibieron recursos se encuentran entre un 20 y un 50% de la ejecución de los recursos. Mientras que en realidad el grueso, que como ya hemos visto se concentra prácticamente en sin ejecución, también tenemos una gran cantidad de gobiernos locales que están mostrando una ejecución superior al 80%, pero también tenemos prácticamente cerca de 300 que están en una ejecución entre el 20, poquito menor al 20 y prácticamente el 80%. Así que necesitamos seguir incentivando a que se puedan ejecutar los recursos, considerando que la vigencia del dispositivo legal es hasta el 31 de diciembre del presente año, y nuevamente ya se tienen establecidas cuáles son las intervenciones que se tienen que desarrollar para mitigar este efecto. Ahora, algunas recomendaciones que nosotros vamos a brindar se muestran en la lámina a continuación. Bien, ¿cuáles son los próximos pasos que deberíamos considerar? Primero, es importante que ustedes y sus especialistas de presupuesto puedan vincular al sistema el dispositivo legal. Si es que no realizan la vinculación de lo que es el dispositivo legal del decreto de urgencia 009 en el sistema, nosotros no somos capaces de ver a nivel de base de datos si es que efectivamente se está avanzando o no una ejecución. Quizás muchos de ustedes han recibido algunas alertas por parte de nosotros sobre el avance de la ejecución y ustedes han respondido de muy buena fe que están avanzando con la ejecución de los recursos, pero que no saben por qué es que eso no se puede visualizar en el sistema. Es importante que puedan solicitar su ticket a soporte para que puedan recibir las orientaciones respectivas y que puedan vincular tanto el dispositivo legal con la certificación para que pueda así seguir el ciclo presupuestal. La segunda recomendación es muy importante que revisen el listado de intervenciones que ya ha establecido el sector, revisen nuevamente el anexo 3 del dispositivo legal citado en la presente exposición para que puedan ustedes identificar cuáles son esas intervenciones y puedan ejecutarlas considerando que todavía existe el marco para poder realizar cualquier tipo de intervención ante peligro inminente. Y como tercera recomendación, es muy importante que puedan remitir las consultas sobre el uso de recursos para que podamos trasladarlos al sector. Quizás ustedes tengan alguna suerte de consulta que esté asociada al uso de los presentes recursos, si es que efectivamente el marco legal y el alcance del decreto de urgencia todavía sigue vigente, entre otras más. Es muy importante que esas consultas nos las puedan alcanzar para que nosotros podamos hacer lo propio y poder armar una respuesta conjunta, en este caso con Presidencia del Consejo de Ministros, con el Ministerio de Defensa y demás. ¿Cuáles son los próximos pasos a considerar? Nosotros nos comprometemos a lo que es la realización de coordinaciones con PCM para poder alcanzar estas consultas que ustedes tengan y poder tener de alguna forma una posición. También nosotros vamos a evaluar una propuesta normativa que pueda extender el uso de los recursos del dispositivo legal en cuestión, quizás ya no enfocarlo solamente a FEN, sino enfocarlo a cualquier tipo de desastre y o peligro inminente para que ustedes, en caso ya no estén bajo la agencia de FEN, pero hayan recibido en su momento recursos, igual puedan utilizarlos. Y el último punto es a realizar el seguimiento semanal de la ejecución de los recursos. Como Ministerio de Economía, en realidad, nosotros vamos a hacerles el seguimiento semanal a ustedes para que podamos seguir viendo cómo van avanzando con la ejecución de los recursos, también para recoger todo lo que son sus preocupaciones o consultas en el proceso y poder cerrar este año con el 100% de ejecución de los recursos, que sería el escenario ideal para todos. Esa es toda la presentación que se tiene por el momento para el tema tanto de la parte 1 explicada de los lineamientos como también de la parte 2 respecto a la ejecución de los recursos. Siguiente, por favor. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Alberto, por tu exposición.
Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que para recibir el material de la presente capacitación deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí pasaremos a dar respuesta a las consultas que los presentes vienen realizando en el chat del evento. Antes de ello voy a recalcar nuevamente y reiterar que indiquen por favor su nombre completo, pliego al que representan y dejar su consulta en el chat, ¿sí? Vamos por la primera consulta. Katia Barrueta nos consulta. El artículo 4 señala recursos determinados. ¿Eso incluye rubro FONCOR, inversiones para modificar a la cadena de atención de emergencia en la genérica de gasto 2.2 y 2.3? Adelante, Alberto. Gracias. Voy a leer nuevamente el tema de la pregunta. Entiendo efectivamente que si es que el artículo 4 del decreto de urgencia 009 del 23 incluye todo lo que son los recursos determinados para el tema de la modificación. Lo que te autoriza el artículo 4 del decreto de urgencia 009 es a que tú puedas habilitar, por las fuentes obviamente que se determinan ahí, las partidas de mantenimiento. Lo que estábamos nosotros comentando al inicio de la exposición en la primera parte es que si es que se ha dado la habilitación para esas partidas de mantenimiento, entonces no se va a dar devolución a esos recursos. Es decir, para poner un ejemplo, si es que nosotros tenemos la actividad de emergencia, que es la 506.144, y se ha habilitado partidas de mantenimiento dentro de la actividad de emergencia 506.144, específicamente las dos que señalan los lineamientos, que es la partida de suministros de mantenimiento y servicios de mantenimiento, esas habilitaciones y nuevamente las anulaciones de donde han salido esos recursos no forman parte de la devolución que se va a brindar. Eso es un poco el tema y claro, se ha respetado el tema de las fuentes de financiamiento en el presente caso. Gracias, Katia, por la consulta. Quizás para nuevamente redondear algunas ideas y mensajes clave de la presentación, es muy importante que nosotros podamos considerar lo que se ha expuesto, que es básicamente cuáles son los criterios. Nos han llegado ya varias solicitudes de devolución de los recursos en el marco del 50, y lo importante es que ustedes puedan saber cuáles son los criterios que el Ministerio de Economía está tomando en cuenta para poder hacer la evaluación de aquel monto solicitado. Entonces, para redondear las ideas de la primera parte, solamente se van a considerar las modificaciones de tipo 3 y tipo 4, dado que estas modificaciones constituyen anulaciones de créditos presupuestarios, y dentro de las modificaciones de tipo 3 y tipo 4, se estaría de alguna manera excluyendo a todas aquellas habilitaciones que ya sean o que formen parte del artículo 4 del decreto de urgencia 009, habilitaciones y anulaciones que sean dentro de la misma actividad 506.144, que como expliqué es prácticamente un juego suma cero, no es necesariamente la anulación de un crédito presupuestario externo, y las demás que se han hecho. Resaltar nuevamente que las notas modificatorias deben haber formado parte de las declaratorias de emergencia vigentes. Nuevamente, si es que la nota modificatoria fue hecha fuera de plazo de declaratoria de emergencia, no constituye o no formaría parte del monto a ser devuelto. Eso para la primera parte. Y para la segunda parte que se ha expuesto, tenemos un escenario el cual es bastante desolador para los próximos meses, tanto de lo que resta del 2023 como del 2024, tanto a nivel de damnificados como también de infraestructura que se estaría viendo afectada por las precipitaciones pluviales, los movimientos en masa, las inundaciones probables que se darían. Así que es muy importante seguir destinando recursos para ello. Entendemos nuevamente bajo este panorama que todavía existen recursos por ejecutar en varios pliegos, tanto del gobierno regional como los gobiernos locales. Así que a partir de esa explicación era más que nada brindarles a ustedes el marco para orientarlos sobre qué intervenciones deberían tener y deberían realizar, y en caso tengan consultas respecto a si es que el marco es suficiente o no, porque el decreto de urgencia se estableció en marzo y ahorita estamos en un contexto distinto, por favor, alcanzarnos esas consultas que tengan para poder trasladarlas al sector y tener una única posición respecto al uso de estos saldos no ejecutados. La idea es que hacia el cierre de año podamos terminar con la ejecución de estos recursos y se puedan mitigar los potenciales efectos tanto del FEN como de alguna otra emergencia con el tema de el incremento en el alcance del decreto de urgencia los próximos meses. Sí, creo que esos serían los mensajes finales a resaltar. Bien, muchísimas gracias, Alberto, por dar respuesta a la consulta planteada por nuestros participantes.
En vista de que no hay más consultas en la sala, culminamos con esta capacitación virtual. De igual manera, les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional sobre el tema expuesto el día de hoy, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público para que puedan absolver todas las dudas sobre el tema que ha sido realizado el día de hoy, ¿sí? Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que el video de este y todas las capacitaciones virtuales realizadas por la Dirección General de Presupuesto Público lo pueden encontrar en nuestra página web y en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Que tengan un excelente día.